Muy buenas a todos. Mi nombre es el Dr. Rafael Izama Flores. Soy neurólogo pediatra con un fellowship en epilepsia y neurofisiología clínica. Este día vamos a hablar de un tema extremadamente importante sobre qué es la epilepsia, principalmente en niños. La epilepsia es un término tabú todavía que genera mucho miedo en la población cuando se habla, pero que básicamente la epilepsia es aquella predisposición del cerebro a generar crisis epilépticas. Algún concepto que quiero mencionar es la diferencia entre una convulsión o una crisis única y lo que es la epilepsia. Para que nosotros podamos hablar de epilepsia es esta predisposición que tiene el cerebro a generar las crisis. Cuando alguien convulsiona no necesariamente va a ser epilepsia, porque alguien puede convulsionar por un trauma craneoencefálico, por una alteración en el azúcar, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de epilepsia, tradicionalmente se menciona que debe tener por lo menos 2 convulsiones. O sea, que si yo veo a alguien que convulsiona solo una vez, no podría técnicamente hablar de que padece epilepsia, a menos que alguno de los estudios complementarios o que el riesgo subsecuente de presentar convulsiones sea más alto que lo normal. Esas epilepsias van a ocurrir en mayor número en los grupos etarios, ya sea o muy pequeño, en los menores de 1 año, o en la parte de la tercera edad. En el grupo de pediatría, en los menores de 12 años, también es una etiología con un número muy representativo. Sabemos que la epilepsia representa a nivel mundial aproximadamente unos 50 millones de personas que pueden padecer de epilepsia y que el 70-80% de estos pacientes están en países en vías de desarrollo. ¿Cuántas personas más o menos en países en vías de desarrollo padecen de epilepsia? Más o menos se menciona que podrían dar entre unos 100 a 150 por cada 100.000 habitantes, o sea que es una entidad bastante frecuente. Para hablar nosotros de la causa, ¿qué es lo que causa que una persona padezca de epilepsia? En eso las podemos enumerar. 1. En alteraciones estructurales. Entonces vemos ya sea cerebros que estructuralmente venían bien y que sucede algo que genere un daño, genera una cicatriz o en muchas ocasiones generan pequeños hoyos o quistes en un cerebro que previamente estaba normal, ¿verdad? Y en esto influyen muchas causas perinatales o natales. Por eso es la importancia al momento del nacimiento de un niño. Ese periodo de transición es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si no le llega suficiente oxígeno a ese cerebro del niño, va a generar cicatrices que en muchas ocasiones se van a traducir con alteraciones motoras, alteraciones como epilepsia, y en formas más leves con problemas de aprendizaje o problemas conductuales. Por el contrario, tenemos en otras ocasiones, cuando la alteración es en etapas todavía previas al nacimiento, vemos cerebros que vienen formados de formas diferentes. En ocasiones las malformaciones pueden ser pequeñas o a veces pueden ser grandes o masivas. Evidentemente, mientras más grande es la alteración, es más probable que se asocie a convulsiones y la severidad de estas van a ser mucho más complejas. También tenemos otro grupo de causas de epilepsia que son aquellas idiopáticas o de origen genético. ¿Esto qué significa? Que ya venía en sangre que una persona iba a padecer epilepsia y estas pueden iniciar a veces en el periodo del lactante, o sea, a los 6 meses, al año, a los 2 años, o durante toda la infancia, 3, 4, 5, 8, 9, 10, o a veces en el periodo de la adolescencia. Esto ya viene predeterminado genéticamente y usualmente siempre vemos a alguien más en la familia que ha padecido de convulsiones o ha padecido de epilepsia. Por eso es que cuando dicen, sí, mira, es que Sutanito padeció de convulsiones solo cuando fue niño y ya después se le quitó. En este grupo es estas epilepsias que se conocen como epilepsias benignas de la infancia, que así como aparecen, se quitan. Y estas no van a generar un deterioro en el desarrollo del niño. Estas epilepsias genéticas también tenemos un grupo que no es tan bueno, que pueden generar epilepsias refractarias, que pueden evolucionar a cuadros de encefalopatías epilépticas y entonces el pronóstico no es tan bueno. ¿Sí? Y estas son las causas genéticas, o sea que esto ya viene en sangre. Otra de las causas pueden ser infecciosas. A veces tenemos muchos parásitos que así como pueden invadir diferentes partes del cuerpo, se pueden ir al cerebro. Evidentemente un parásito que llegue a la cabeza pues destruye una parte del cerebro y esto va a generar las convulsiones en la persona. Tenemos causas metabólicas.
Un grupo importante que nosotros vemos en la niñez, en la parte de pediatría, son enfermedades, errores innatos del metabolismo, o sea que son enfermedades metabólicas muy severas y se van a traducir en retrasos en el desarrollo y convulsiones muy severas de manejar. Mientras más temprano inicia un niño con convulsiones, es bastante probable que padezca de esta etiología. Alteraciones como las inmunológicas también pueden provocar epilepsias y en algunos casos, a pesar de tener todas las herramientas para poder diagnosticar el porqué, la causa de la epilepsia, a veces no podemos determinar y se catalogan como causas desconocidas. Ahora bien, ya habíamos mencionado la parte de cómo hacemos el diagnóstico de las convulsiones. El diagnóstico de epilepsia se va a basar evidentemente en el tipo de crisis o en el tipo de convulsiones que esté presentando el paciente. Las convulsiones podemos tener que pueden ser crisis generalizadas o crisis focales. Las crisis focales, como su nombre lo indica, son crisis que van a tener un origen muy puntual y entonces las manifestaciones clínicas van a depender de qué parte del cerebro esté afectado y así vamos a tener algunas convulsiones que van a ser motoras, o sea que va a mover el brazo, la mitad del cuerpo o solo la cara. Vamos a tener otro tipo de crisis que van a ser más sensitivas. Se le duerme un brazo, pierde la sensibilidad, alguien se puede marear. Podemos tener manifestaciones visuales, lucitas, puntitos rojos, alguien deja de ver o ve alteraciones en la forma como percibe la realidad. Estas crisis focales a veces pueden generalizarse, o sea que inician en un lado del cerebro y posteriormente todo el cerebro se afecte y es cuando caen y tiemblan. Pero tenemos otro grupo de convulsiones que son generalizadas. Entonces, todo el cerebro que empieza a actuar mal y una de las más conocidas son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es que la persona cae, empieza a temblar y se pone dura. Son más frecuentes las crisis focales. Más o menos de cada 10 convulsiones, 7 son focales y 3 tienden a ser generalizadas. Las generalizadas no solo hay las que tiemblan, a veces un grupo específico de niños se conocen como crisis de ausencia. O sea que el niño básicamente se desconecta del medio, no cae al suelo, no tiembla, no se hace pipí ni popó, sino que básicamente se queda desconectado. Y este periodo puede durar segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y posteriormente el niño sigue tal cual lo que estaba haciendo. Este es muy particular, básicamente en niños se conocen como crisis de ausencia, ¿verdad? Entonces este grupo, al momento de nosotros catalogar el tipo de crisis que tenemos, así también nosotros catalogamos el tipo de epilepsia. En este caso podemos tener epilepsias focales y podemos tener epilepsias generalizadas. Y esto es importante porque evidentemente el tratamiento se va a enfocar ya sea si es tanto una focal o si es una generalizada. Algo importante al momento de nosotros de clasificar el tipo de epilepsia es que en algunos niños podemos tener algo que se conoce como encefalopatías epilépticas. O sea que el cerebro empieza a trabajar tan mal que aunque no esté convulsionando, esta actividad anormal se traduce en un deterioro del desarrollo del niño. Estas epilepsias por lo general tienden a ser refractarias. O sea que estas epilepsias difícilmente se van a controlar a veces con 1, con 2 o con 3 medicamentos y es importante el tratar de diagnosticarlas en estadios bien tempranos. Habrá algunos tipos de epilepsias que se catalogan como síndromes. Estos síndromes son básicamente que cumplen cierto tipo de convulsiones, ¿verdad? Y que cumplen cierto tipo de edad y pronóstico. Y en este caso, al momento de nosotros saber qué tipo de epilepsia tiene una persona, más o menos podemos saber el pronóstico que puede tener. Desde que sabemos que se van a quitar cuando la persona crezca o aquellas que de plano no se van a quitar. Bueno, aquel paciente que ya hemos diagnosticado con epilepsia y ya podemos determinar qué tipo de crisis tiene, ya sea focal o sea generalizada, vamos a hacer uso o nos vamos a apoyar con ciertos estudios que nos permiten el complementar y el poder tener la certeza si estamos ante una epilepsia focal o estamos ante una epilepsia generalizada y nos va a poder ayudar a determinar la causa de las epilepsias. En este grupo tenemos un estudio que se llama electroencefalograma. El electroencefalograma tiene diferentes modalidades, sea el normal o podemos tener una forma que se conoce como video electroencefalograma. Entonces en este caso se asocia que una cámara y al paciente se le colocan un montón de electrodos a nivel en la cabeza y que nos permite rastrear o mapear el cerebro y estudiamos el cerebro de un
punto de vista eléctrico. Y entonces vamos a ver sobre el origen de la actividad anormal, y esto se va a traducir en que en otros estudios, como por ejemplo la resonancia magnética, donde vamos a ver desde un punto de vista estructural, nosotros vamos a buscar desde un punto de vista anatómico si hay o no alguna malformación cerebral o hay algo que puede estar generando la presentación o el inicio de las crisis. Dependiendo de la edad también podemos tener otros estudios como el tamiz metabólico neonatal, ¿verdad? En los casos si las convulsiones se inician en etapas bien tempranas, ¿verdad? Esto va a depender al momento de nosotros catalogar el tipo de epilepsia y ante la sospecha o las causas que nosotros estemos viendo en cada paciente. Dependerá el inicio de las crisis, la edad y evidentemente si es niño o niña, ¿verdad? Este grupo de estudios nos va a poder determinar, uno, las causas y evidentemente el pronóstico que vamos a tener en cada paciente. Con respecto al tratamiento de la epilepsia, tenemos el tratamiento farmacológico, o sea, medicamentos que nos ayudan a estabilizar la forma en cómo el cerebro trabaja, y podemos tener tratamientos no farmacológicos. Entre los no farmacológicos tenemos lo que es una dieta especial que se llama dieta cetógena. Podemos tener también un estimulador que se implantan a nivel de cerebro y esto tiende a modular las convulsiones. En cuestiones de los medicamentos, sabemos que de cada 10 personas que debutan con epilepsia, 7 pueden llegar a tener un control absoluto solo con medicamentos, pero 3 de cada 10 personas pueden evolucionar a lo que se conoce como epilepsias fármaco-resistentes. Esto significa que a pesar de colocarles un medicamento adecuado, no vamos a lograr un control de las crisis, ¿verdad? Este grupo de pacientes es muy complejo manejar porque sabemos que tenemos que buscar las mejores combinaciones posibles para tratar de controlar lo más posible las crisis. La elección del primer medicamento va a depender del tipo de epilepsia, la edad del paciente, si es niño, si es niña, también importa el momento de nosotros colocar un medicamento. Porque el medicamento va a ir enfocado a controlar ya sea una crisis focal o el tratamiento de una crisis generalizada o la combinación de ambas. Con un primer medicamento tenemos un chance de un 60% con un control absoluto. En aquel paciente que no se logra controlar con el primer medicamento, sabemos que al agregarle un nuevo medicamento vamos a tener un 30% de chance de poder controlarlo. O sea que a medida que nosotros colocamos un medicamento y no logramos un control, sabemos que este paciente puede ir evolucionando a este grupo que se conoce como epilepsias fármaco-resistentes. Es importante el tomar los medicamentos todos los días y a la dosis que su médico se las indica para lograr un control absoluto de las crisis. En los casos de epilepsias fármaco-resistentes, idealmente se pide o se busca que sea evaluado por un neurólogo que tenga una especialidad en epilepsia para poder brindar las mejores herramientas y buscar opciones, sean farmacológicas o no farmacológicas, para buscar el mejor control de las crisis. Importante en el abordaje de la epilepsia el saber la causa y elegir el medicamento o la combinación de medicamentos idóneos para el tratamiento de la epilepsia. Cada causa es diferente y por lo tanto cada evolución va a depender del inicio de la crisis, la frecuencia de las crisis y el tipo de convulsiones que esté teniendo. Mi nombre es el Dr. Rafael Izama y quedamos a la orden. Estoy en el Hospital San Francisco, en el tercer nivel, en el local 27, y el número de teléfono es el 2645-2927. Y estamos a la orden para el manejo y el abordaje integral de los pacientes con epilepsia.